¿Qué es un riesgo? Muy bien. Todo tiene las fichas, ¿cierto? Sí. Ahora. Entonces, el riesgo en esencia se define como la probabilidad de ocurrencia de un evento. ¿Listo? Nótese que cuando nosotros tomamos la definición base, me dice enfermedad, complicación o muerte. De entrada, nosotros estamos acostumbrados a pensar en el riesgo desde una connotación necesariamente negativa. Es decir, cuando nosotros decimos es que es un riesgo, automáticamente estamos pensando que es que va a pasar algo mal. ¿Listo? Vamos a ver que eso no necesariamente funciona de esa manera. Entonces, ¿qué sucede? Cuando nosotros hablamos de riesgo, hay dos enfoques grandes. No me digan Cabrera y... ¿Apellido? Bermejo, con la J. Sí. Bermejo. Ok. Término técnico que incluye diversas medidas de probabilidad en cuanto a consecuencias desfavorables. Listo. Entonces, ¿qué sucede? Cuando nosotros ya nos metemos más en la epidemiología, tenemos un concepto que es diferentes medidas de probabilidad. ¿Listo? El riesgo es una probabilidad. Y nosotros desde la epidemiología tenemos diferentes formas de mirar y de evaluar y de medir esa probabilidad. ¿Listo? La más frecuente lo vamos a ver son porcentajes. Entonces yo tengo un riesgo del 80%, tengo un riesgo del 25%, tengo un riesgo del 50%. Sin embargo, vamos a ver, y luego cuando estén en la estadística lo van a profundizar mucho más, tenemos otras mediciones de riesgo completamente diferentes. ¿Listo? Y lo decíamos ahorita, generalmente partimos del concepto de que todos los riesgos tienen una connotación negativa. Sin embargo, en este momento también estamos hablando de unas connotaciones positivas, que palabras más, palabras menos es lo que estamos llamando como factores protectores. Entonces, hablamos de factores de riesgo, que es como lo que tradicionalmente siempre hemos hablado, pero cada vez se habla más de factor protector. Y el factor protector es cuando yo digo que algo me genera la posibilidad o la probabilidad de que ocurra algo positivo. Ejemplo, tradicionalmente siempre hemos hablado que el sedentarismo es algo negativo, me produce infarto, que es algo negativo. Entonces siempre lo hemos pensado que entonces el sedentarismo es un factor de riesgo para algo negativo. Pero en este momento también lo podemos pensar, claro, la actividad física es un factor protector para que no me dé infarto. ¿Listo? Entonces, hablamos de conceptos negativos, pero cada vez hablamos más de conceptos positivos. ¿Listo? Y es algo conceptual, porque ahorita que hagamos los cálculos en las calculadoras, nos vamos a dar cuenta que en esencia es la misma fórmula. ¿Listo? Lo que cambia es yo cómo lo pienso y cómo lo interpreto. Entonces, ¿qué sucede, Víctor? La previsibilidad o la anticipación temporal de eventos y fenómenos. Entonces, como ya dijimos que no es solamente para pensar en cosas negativas, entonces se me transforma el concepto de riesgo. Para nosotros en epidemiología, el riesgo debe trascender el solo hecho de decir esto es factor de riesgo, factor protector. Porque nosotros aquí estamos hablando de la previsibilidad y la anticipación. Es decir, yo voy a saber qué va a pasar luego. Esa es una de las tareas esenciales de la epidemiología. En general, nosotros podemos predecir. Entonces, yo digo, voy a aplicar una escala de riesgo. Entonces, si usted tiene esto, es posible que le vaya a pasar tal cosa. Si usted tiene tal y tal cosa, es posible que le vaya a pasar tal otra. ¿Por qué? Porque la tarea de nosotros viene mucho de la anticipación. Nosotros en epidemiología sí anticipamos y sí predecimos. ¿Listo? Obviamente con un margen de error, pero el concepto es previsibilidad y anticipación. Y lo compartimos con el concepto de la economía. Por eso hoy, la parte de la tarde, vamos a hablar de gestión del riesgo y vamos a ver que vamos a hablar de un modelo de gestión del riesgo que no es de salud.
que viene de otra área de conocimiento, porque desde economía todo lo que tiene que ver con gestión del riesgo está mucho más desarrollado. ¿Listo? ¿Por qué? Porque ellos llevan más tiempo manejando ese concepto. Y también compartimos conceptos como, por ejemplo, meteorología. ¿Por qué? Porque ellos básicamente lo que hacen es lo mismo a lo que le queremos apuntar nosotros. Ellos dicen es que si yo tengo tales y tales y tales condiciones, tengo una probabilidad de que llueva después de mediodía de tal %. La idea es en salud nosotros llegar a eso. Nosotros decir, si tengo en cuenta estos y estos factores, la probabilidad de que el próximo mes yo tenga un pico de malaria es alta. Entonces sé que me preparo para que el próximo mes pueda tener malaria. ¿Listo? ¿Cómo lo entendemos entonces? El riesgo es una probabilidad. ¿Una probabilidad de qué? De pérdida. O una probabilidad de ganancia, si hablo de salud. ¿Listo? Miren que desde el mismo enfoque de riesgo volvemos a lo que hablábamos en el primer día. Cuando nosotros estamos hablando de epidemiología, siempre solemos pensar desde la enfermedad. Pero ¿cuál es la tarea? Comenzar a pensar desde salud. ¿Sí o no? ¿Hasta acá bien? ¿Sí? Perfecto. Entonces, hay un concepto que nosotros tenemos que tener de base, de esos que no se pueden olvidar. Y es que cuando yo hablo de un riesgo, necesariamente tengo que tener claro el evento. ¿Por qué? Porque si yo hablo de que el riesgo me puede llevar a un evento, esto se llama probabilidad. Pero cuando yo tengo un evento, yo lo que tengo que hacer es confirmar. No. Es decir, la interrelación. No todavía cómo lo interpreto, sino cómo lo entiendo, la relación del uno y el otro. Entre el riesgo y el evento existe una relación de probabilidad. Entonces yo digo, ¿qué tan probable es que este evento sea precedido por este riesgo? Pero lo mismo al contrario. ¿Qué tan probable es que este riesgo me haya causado este evento? ¿Listo? Entonces es un tema más conceptual, en cómo se relaciona el uno con el otro. Del riesgo al evento lo relaciono mediante probabilidad, que es lo que vamos a ver hoy. Cómo lo mido, cómo no lo mido, cómo se llama, cómo no se llama, etc. Pero luego, cuando ustedes ya estén en ese punto, vamos a empezar a hablar de cómo intervengo estas cosas. Entonces ahí sí puedo decir, este evento, si tiene una confirmación, dependiendo del riesgo. ¿Listo? Porque cuando yo tengo un infarto, ese infarto pudo haber sido porque tengo hipertensión, pudo haber sido porque tengo diabetes, pudo haber sido porque X o Y cosa. ¿Listo? Entonces, cuando hablo de confirmación, pilas con esto y volvemos a hablar de los criterios de Bradford Hill. Yo puedo tener que esta confirmación es por mecanismos conocidos, es decir, cosas que fisiopatológicamente yo ya tengo identificadas, o por mecanismos desconocidos, que eran los ejemplos que tocamos en primer día. Por ejemplo, demuéstreme cómo la pobreza aumenta el riesgo de tener tuberculosis. Eso por mecanismo de confirmación todavía está desconocido, son buenos teóricos, pero todavía no tenemos una demostración de cómo, diferente a que yo diga, demuéstrame cómo el VIH aumenta el riesgo de tuberculosis. Ah, pues porque es que yo digo que entonces la respuesta es neurológica, no sé qué, y lo puedo mostrar. Entonces puedo tener mecanismos conocidos como VIH tuberculosis o mecanismos desconocidos como pobreza tuberculosis. ¿Listo? ¿Bien hasta ahí? Listo, porque entonces nos vamos a centrar en esto. Conmigo no vamos a ver estadística. Cuando ustedes vean estadística con Estrada, ustedes van a deleitar con las leyes de la probabilidad. ¿Listo? Porque son entre 1 y 2 clases solamente hablando de leyes de la probabilidad. Hoy lo que me interesa es como un abordaje un poquito más conceptual de cómo entendemos esta probabilidad. ¿Listo? Entonces, ¿qué sucede? Tenemos dos tipos de probabilidad. Positivo, subjetivo, vago, ligado a algún grado de creencia, es decir, de certeza no visual. Es decir, O sea, no científico, no matemático. ajá. Sí, no solamente no matemático, pero pues ahí dice que con creencia, entonces digamos Sí. puede ser como el subjetivo, digamos así. Sí, un ejemplo de una probabilidad
no mensurable, es decir, no medible, que esté basado en intuitivo, subjetivo o algo negado por la creencia. Vamos a ver el textual de lo que pasa ahorita con el caso de Radio Ana. La familia dice que no es rabia, sino es un maleficio. Porque el gato era negro y que pues, desde que le regalaron el gato de color negro empezó el maleficio. Pero ¿cuál sería la probabilidad? Bueno, creen, o sea, No la creencia, la probabilidad. Pero, o sea, está creyendo, pero concreta en términos de probabilidad. que hay probabilidad del gato negro. El gato. ¿Qué pasa con el gato negro? Es que el gato está muy cerca. No, que a través de los años ¿Cuál es? se ha venido como reproduciendo el tema de que los gatos negros son... Son de mala son de suerte. eso. ¿Cuál es la probabilidad de que un gato traiga mala suerte? Eso no sería. Claro, porque entonces si yo tengo un gato negro, es probable que me pasen cosas malas. Eso es mensurable, yo lo puedo medir. No, eso es intuitivo, eso es subjetivo, es bajo y está basado en un grado de creencia. ¿Listo? Pero es una probabilidad. Si yo tengo un gato negro, se me atraviesa un gato negro, es probable que me pase algo malo. ¿Listo? ¿Vamos hasta ahí? Perfecto. Entonces, Jasmine le va a explicar a Isabel de qué hemos hablado hasta el momento. Va a desaparecer ahí en un minuto. Hemos hablado del riesgo, que es la posibilidad de que. La posibilidad no. La probabilidad La de probabilidad. que ocurra un evento. ¿Listo? Entonces, ese riesgo se mide frecuentemente por porcentaje. No quiere decir que el riesgo sea negativo en todos los casos. Hay factores de riesgo y hay factores protectores. Los factores protectores es como enfocar el riesgo en una connotación positiva. La previsibilidad o la anticipación temporal de los eventos y fenómenos. Entonces, esa es como la probabilidad de que ocurra un evento. Dice riesgo, probabilidad, en factores de riesgo negativo, que ocurra una enfermedad, en ganancia o en factor positivo, que sea como una ganancia para la salud. ¿Listo? Ya estamos entonces, decimos, el riesgo es la probabilidad de que algo ocurra. Estamos desarrollando qué es una probabilidad. ¿Listo? Entonces existe el primer concepto de la probabilidad como algo no mensurable, es decir, no medible. Pero tenemos entonces contraparte, Sebastián. ¿Listo? Dice, la otra variable es subjetiva, racional, determinado de forma precisa mediante técnicas probabilísticas y certidumbres mesurables. Otra vez con el mal. Es una probabilidad vista de manera objetiva, racional, determinado de forma precisa mediante técnicas probabilísticas. Es una incertidumbre mesurable. Perfecto. Entonces, si bien tenemos que el gato negro puede que me dé cosas malas, tenemos el riesgo de caída. Entonces yo digo, el riesgo de caer en esas escaleras es de 15%. ¿Listo? ¿Es algo mensurable, medible? Sí. ¿Lo determiné mediante técnicas probabilísticas? Probablemente sí, porque entonces yo dije, de todas las veces que yo subo, bajo, si he subido 100 veces, me he caído 15, entonces yo digo la probabilidad de caída es 15%, 15 es 100. Esto en esencia. Esta es en la que nos vamos a centrar en epidemiología. ¿Listo? Porque esta es la que tiene fórmulas, es la que tiene mediciones, es la que en este momento es más precisa. Desde lo social y cuando veamos investigación cualitativa, vamos a ver que nosotros también nos aproximamos a esto. Porque yo también necesito entender que la gente sepa que si tiene un gato negro, o un gato blanco, o un gato gris, es igual de riesgoso si no lo vacuno, si no lo tengo bien entendido, si no sé qué. Pero tengo que conocerlo, no lo puedo despreciar simplemente porque no lo puedo medir. ¿Listo? Para efectos de lo que está pasando. Entonces, ¿qué es entonces una probabilidad mensurable? Es la frecuencia de ocurrencia de un fenómeno. ¿Qué pilas con esos dos conceptos? Número de intentos en un periodo. ¿Listo?
Esa es la probabilidad que. Esta es la probabilidad mensurable, es decir, yo como entiendo esa medición, es el número de eventos en un número de intentos en un periodo, ¿listo? Y aquí es donde lo conceptual se me vuelve numérico. Entonces aquí es donde necesito que nos concentremos con lo siguiente. Yo en este extremo tengo la ausencia del evento y en este extremo tengo la presencia del evento. Entonces vamos a hablar de caída. Es muy fácil. ¿Listo? Aquí no me caí. Y aquí me caí. ¿Listo? Entonces, voy a hacer el siguiente, dramatizar. Ya dijimos, la probabilidad de caída en estas escaleras es del 15%. Me lo estoy inventando, solo real. ¿Por qué? Porque yo ya puse a subir y bajar a 100 personas. Y de esas 100 personas se cayeron 15. ¿Cuál es la probabilidad que si yo subo y bajo me caiga? 15%. Fíjense lo que voy a hacer. ¿Cuál era mi riesgo inicial? 15%. ¿Me he caído? No. Entonces, ¿qué pasó con ese riesgo? ¿Ausencia del evento o presencia del evento? Ausencia. Estoy acá. Estuve en cero, porque no pasó. Cuando es ausencia del evento, el número asignado es 0,0. Cuando ocurre, si yo me hubiera caído, ese 15% se me volvía en 1,0, que es igual a, en términos de porcentaje, 100%. ¿Y por qué? O me caí o no me caí. O este riesgo pasó a 100% o quedó en 0%. ¿Listo? Entonces, eso es importante entenderlo. Cuando yo hablo de un riesgo, ya lo decíamos ahorita, es una anticipación. Es decir, yo estoy diciendo, es probable que pase en el futuro. Si usted sube y baja, tiene una probabilidad que se caiga al 15%. Pero después de que yo lo hice, ese riesgo o se me manifestó y quedó en 100% porque me pasó, o no se manifestó y quedó en 0% porque no me pasó. El 15% de cierta manera ahí se me vuelve teórico. Y lo real es, o me pasó o no me pasó. ¿Bien hasta ahí? Listo. Entonces, ¿qué sucede? Lo que es válido para el nivel agregado puede no serlo para el nivel individual y viceversa. ¿Qué quiere decir esto? Fue lo que acabo de pasar. Por ejemplo, usted puso 100 personas que estuvieran y bajaran y se cayó un 15%. Sí. Pero cuando usted hizo un ejercicio no se cayó. No pasó. Entonces, lo que fue verdad para estos 100, para mí no fue verdad. Así como el hecho de que yo hubiera subido y bajado, no me hubiera caído, no quiere decir que si yo pongo a 100 personas, ninguna se va a caer. ¿Listo? Eso es lo que quiere decir. ¿Por qué? Porque entre 0 y 1 tengo que una persona no le pasó. ¿Cuál es la probabilidad para ese agregado? 0%. A otro le pasó. ¿Cuál es la probabilidad para ese agregado? 15. Para el agregado, Agregado 50%. Porque a uno sí y a otro no. Y miren que en la medida que las personas van haciendo y apareciendo, va a ir cambiando. ¿Listo? Porque yo igual ya tengo 2, y acá tengo ¿cuántos? 6. En total, 8. Si de esos 8 a uno le pasa, me da una probabilidad de 75%. ¿Listo? Así debemos entender un riesgo. Ahorita vamos a ver matemáticamente cómo funciona, pero conceptualmente funciona así. Allá tengo unos que no les dio, acá tengo unos a los que sí les dio, y lo que quiero saber es qué tan probable es que si yo lo voy a hacer, me pueda pasar o no pasar. O sea, riesgos mide un universo. Más que el riesgo mide el universo, no los individuos. No los individuos. O sea, se mide a través de los individuos. Pero no es la razón de medida. Ajá. Porque por eso es que nosotros decimos en medicina todo es posible. Entonces uno dice, si usted fuma le da cáncer. Ah, pero todos conocemos gente que fuma y no le da cáncer. Si usted no se toma un medicamento para la presión, le va a dar un infarto. Todos sabemos personas que nunca toman ningún medicamento y se mueren de viejitos, pero nunca
nunca se dio desde un infarto. Se murió porque se cayó en el baño y se pegó en la cabeza. Él nunca se murió de un infarto. ¿Listo? Porque el hecho de que la mayoría le pase no quiere decir que a todo el mundo le vaya a pasar igual. ¿Vamos bien hasta ahí? ¿Sí? Perfecto. Entonces, ¿qué pasa? Hasta aquí es como entender un poco de lo que vamos a hablar, porque ahorita sí nos vamos a meter de lleno en cómo nosotros desde la epidemiología entendemos este riesgo. ¿Listo? Entonces, Cabrera. La posibilidad de un evento puede ser reconocida en su probabilidad de ocurrencia. Esa probabilidad se constituye como unidimensional variable y por extensión cuantificable. De esta forma, el concepto de riesgo trae en su raíz una propuesta de cuantificación de los eventos de salud de enfermedad. Es decir, entonces, Epidemiología clínica. no necesariamente. Este texto es un tesoro. Es un artículo que es relativamente viejo, pero que aborda toda la conceptualización del riesgo. Es súper difícil de leer. Porque es un texto que cuando yo lo leí la primera vez no entendí ni jota. Después de que llevaba como 4 lecturas fue que comencé a entender. Pero cuando uno lo logra entender, le dicen muchas cosas de cómo pensamos en epidemiología. Y pilas porque en segundo semestre, la última clase, se llama confusión. No, se llama factores confusores en estadística. Y el profesor les pone a leer este mismo artículo. Entonces yo se los paso siempre de primero, ustedes nunca lo leen y el último día les manda 5 artículos igual de difíciles, entonces son más encantados. Entonces recomendación, léanlo desde ahora para que ya lo llenen de más tarde. ¿Listo? ¿Qué me dice entonces? La posibilidad de un evento puede ser conocida como una probabilidad. Hasta ahí vamos bien. ¿Listo? De ocurrencia. Esta probabilidad es unidimensional. ¿Listo? Entonces miren que cuando nosotros hablamos de riesgo, nosotros no estamos diciendo riesgo en no sé, milímetros de mercurio, no estamos hablando de riesgo medido a través de kilogramos, o no estamos hablando de riesgo a través de grados centígrados. No tenemos unidad. Estamos hablando de riesgo en general. Por eso es que yo como epidemiólogo no sé de economía, pero puedo hablar de riesgo económico. Porque a mí me dicen la probabilidad de que esta empresa quiebre es del 18%. Yo entiendo ese 18%. Yo entiendo de dónde salió, cómo se calculó, no sé qué. Puede que yo no entienda la empresa, pero entiendo de esta unidimensionalidad que se llama probabilidad. Es variable, quiere decir que cambia. El riesgo hoy es una cosa y mañana es otra, por eso nosotros les decimos a los pacientes: si deja de fumar es menos probable que le dé un infarto, porque si yo fumo tengo un riesgo, y si mañana ya dejé de fumar, mañana voy a tener otro riesgo diferente, así sea la misma persona. Y por extensión, es decir, si es unidimensional y variable, yo lo puedo cuantificar, lo puedo medir. Cuando yo digo que es cuantificable, entendamos siempre en epidemiología que es estadística. Todo lo que en epidemiología sea cuantificable es porque es objeto, exacto, se puede medir y es objeto de estadística. ¿Listo? Entonces es objeto de estadística, no sé qué, y tiene de raíz un concepto de cuantificación de los eventos. Por eso este enfoque de riesgo es eminentemente clínico. ¿Listo? Aquí no es tan clínico. Porque me dice es eminentemente clínico. ¿Por qué? Porque lo estoy cuantificando. Es decir, cuantitativo. Solo cuantitativo. ¿Listo? Hoy no vamos a hablar de las otras formas de ver y entender el riesgo. ¿Dudas con esta parte? Es que todas. No, pero vamos bien hasta ahí. ¿Mente eso? Sí. Sí, listo. Entonces, Ángela. No, pero yo sin gafas. Las diferencias expresadas en la singularidad de los procesos concretos, salud y enfermedad, desaparecen en el concepto unidimensional de riesgo y sus propiedades, permitiendo aproximaciones y apropiaciones propias de un discurso científico epidemiológico. Es decir,
que la singularidad de los procesos concretos en salud de enfermedad desaparecen en el concepto unidimensional de riesgo y sus propiedades, permitiendo que la aproximación pues que al medir el riesgo, lo que digamos es de un propio de un individuo se puede volver colectivo y permitir hacer como aproximaciones o permitir un análisis epidemiológico de los eventos. Listo. Es decir, las diferencias expresadas en la singularidad del proceso salud-enfermedad desaparecen cuando decimos que esto es unidimensional. ¿Listo? Es decir, yo tengo acá una nutricionista. ¿Ella de qué me podrá hablar? No sé, del riesgo de desnutrición. Yo no sé de nutrición, pero sé de riesgos. Entonces yo puedo hablar en un discurso científico epidemiológico del riesgo de nutrición. Yo tengo un fisioterapeuta, yo no sé de fisioterapia, pero yo sé de riesgos. Entonces yo puedo hacer y hablar desde el discurso epidemiológico del riesgo de fisioterapia. Yo no sé de odontología, pero yo sé de riesgos. Entonces, como yo estoy desapareciendo la ¿qué es esto? La pantalla, la desaparición de la pantalla. Yo estoy desapareciendo la singularidad de los procesos desde la nutrición, la fisio o la odontología. Yo lo que quedo es un concepto general de riesgo donde yo digo, para mí, el riesgo de cáncer, el riesgo de desnutrición o el riesgo de una lesión son un riesgo, son una probabilidad, se rigen por las veces de probabilidad, se miden con las mismas fórmulas, no sé qué. Entonces, sin tener ese conocimiento propio de esta singularidad del proceso de la enfermedad, yo digo, yo como epidemiólogo puedo hablar de cualquier tipo de riesgo en cualquiera de las especialidades. ¿Listo? Eso es lo que quiere decir esta diapositiva. ¿Claro hasta ahí? Sí. Listo. Explicadito, sí. Listo. La recurrencia de los eventos en serie, lo que implica la expectativa de estabilidad de los patrones de ocurrencia seriada de los hechos epidemiológicos. Se puede entonces justificar la aplicación del concepto de riesgo en modelos de prevención, proponiendo el conocimiento de sus determinantes para intervenir en su proceso buscando la prevención del riesgo. Es decir, recuerden por partes. Dice, la recurrencia de los eventos en serie, todos entendemos el concepto de en serie. ¿Se acuerdan de electrónica? ¿Quién de ustedes sabe de electricidad electrónica? Que si son paralelas o son continuas los circuitos. ¿En paralelo o en serie? En serie, sí. Que en serie es uno tras otro, entonces digamos, la forma de medir la electricidad es sumatoria y en la otra se divide, pero no me acuerdo muy bien. Podría ser como una secuencia. O... Algo así. Responsabilidad legal del epidemiólogo. Epidemiólogo, empresario, docente, investigador, actos del epidemiólogo y todo. Pretencioso, voz. Pero ustedes van a ver eso. En algún momento van a entender esa definición. Pregunta: cuantitativo, diferencia, extrapolación, sí. Son 6 hojas. Pues ahora, Revisión crítica de la literatura, revisión sistemática, metaanálisis. Bioética, ética aplicada. Desarrollo técnico y científico, dilemas, problemas, preguntas, pluralistas, no sé qué. Entonces, vamos a abrir un nuevo. Pero no lo quiero hablar. No quiero hablar. ¿Cómo hago para no quiero hablar? Ahí en ese puntico, enseguida, en el otro. Este. Parece que. Donde le di antes decía claro. no, ese no está Ahí, bien. Ahí, en el anterior. Ahí dice claro. Córralo hacia allá, hacia el otro No, lado. pero para borrarlo a la vez. Ah, no, ya déjelo, sí, profe, ya. No, ¿qué tal? No veo, no entiendo. Se me confunde. Configuraciones.
Sí, pero también existe este problema. obvio, dentro del racismo. Entonces, ¿qué sucede? Cuando nosotros hablamos de electricidad y tiene que ver ese concepto, tengo el evento 1, el evento 1 me lleva al 2, el 2 al 3, el 3 al 4, el 4 al 5. Cuando yo hablo de eventos en paralelo, yo puedo decir el 1 me lleva al 2 y al 3, y el 2 me lleva al 4, el 4 me lleva al 5, pero el 5 me lleva al 6, pero yo por acá El 3 podría también. llegar directo al 6. ¿Listo? Cuando yo entiendo esta forma de pensar, nosotros en salud en este momento todavía estamos parados arriba. Porque entonces yo digo, esta persona tuvo una depresión. Secundario a la depresión, dejó de hacer ejercicio. Entonces le dio obesidad. Y por la obesidad le dio hipertensión. Y por la hipertensión le dio un infarto. ¿Sí o no? Pero resulta que en la vida real, yo digo, aquí me dio depresión y la zona de depresión puede que me haya dado hipertensión, pero acá sigo el ejercicio, sigo la obesidad, sigo la hipertensión y acá termino en un infarto. ¿Sí o no? En la vida real funciona así. Para la forma de pensar el factor de riesgo, funciona así. ¿Listo? Entonces ahora sí, vamos a volver a leer acá. Entonces dice, el hecho de que haya ocurrido tantas veces 1, 2, 3, 4, 5 nos hace pensar a nosotros que los eventos son en serie. Como hay eventos en serie, yo tengo una expectativa de estabilidad en la ocurrencia. Entonces yo voy a decir, siempre que me da obesidad, voy a esperar que le dé hipertensión. Si yo tengo hoy una persona con obesidad sin hipertensión, yo le digo pilas porque le va a dar. Porque yo espero que le dé. Porque mi forma de pensar dice que si yo tengo obesidad es porque va a tener hipertensión. Y si no la tengo es porque todavía no se la han descubierto. ¿Listo? O le digo es porque le va a dar. Porque entonces nosotros predecimos de esa manera. Entonces, tengo una expectativa de estabilidad de los patrones de ocurrencia. Y por eso es que el concepto de factor de riesgo me sirve a mí para tener modelos de prevención. Porque entonces si yo lo pienso acá, y yo digo yo quiero evitar, lo voy a pensar según la regla, solamente. Porque eso es lo que me está diciendo aquí. Solamente voy a pensar que esto es la verdad. Esto es mentira. Porque no tenemos todavía cómo medirlo. ¿Listo? Lo de arriba, entonces yo digo, si yo quisiera evitar el infarto, ¿qué es lo primero que debería evitar? La depresión. Claro, porque me dicen, si yo evito no solo evito el infarto, evito la hipertensión, evito la obesidad y evito el sedentarismo. ¿Listo? Entonces, claro, ¿por qué me sirven y cómo entendemos nosotros los programas de prevención? Pues basados en esta forma de pensar. Si yo evito lo primero, evito el resto. Si yo lo que estoy haciendo es, si yo lo que evito es control, lo que hago es control de hipertensión, estoy parado allá. ¿Estoy evitando el resto? No, porque estoy parado solamente allá. Entonces, entre comillas, los controles de hipertensión que hacemos están enfocados solamente en el último paso, no están enfocados en estos. Por eso es que los viejitos que dan el control de hipertensión, pues siguen teniendo obesidad, siguen siendo sedentarios, porque de pronto la causa no es la hipertensión, la causa es ¿cuál? La depresión. Pero podríamos decir de que no lo evita, pero sí lo mitiga, o sea, mitiga lo anterior. Pero no lo evitas extraordinariamente. Pero sí puede bajar la probabilidad. Pero ¿para qué lo hago? Para controlar acá. Pero si controla ahí, le baja la probabilidad a los otros lados. No necesariamente. Pero entonces, Porque si lo bajo a apuntar los arparios, no bajo el resto. No, porque se supone, pues viéndolo así, se supone que los programas es integral, ¿no? Entonces, se supone. pero en esos programas lineales, o sea, yo entiendo el concepto y que estamos aprendiendo. Pero diseñar un programa en ese pensamiento lineal es ineficiente. ¿Por qué? Porque si yo tomo como primer factor o primer desencadenante la depresión
e intervengo en ese que aparentemente es el que yo detecté que desencadenó todo, igual se va a morir de un infarto porque puede ser un gordito feliz e hipertenso. Entonces, pues o sea, me parece que son... Los modelos reales, lo que quiere decir eso es, y lo que plantea el profe es que los modelos reales no son así, son de parte de diferentes variables, no necesariamente uno es consecuencia del otro, sino que puede ser... Por eso yo digo, ¿cómo nos tenemos planteado en este momento bajo este concepto? Que ya nosotros en el club nos estamos dando cuenta que no es así. Sí, nos estamos dando cuenta que no es así. Y hemos cambiado la estructura, la forma de pensar los programas y los modelos de prevención. Sí. Un ejemplo de que sí, porque me encanta que dicen, sí, entonces, Un ejemplo como de cambiar los procesos, o sea, yo no sé de normativa. Vamos a hablar de normativas. ¿Se acuerdan de la 412? Los más viejitos. Sí. ¿Qué era la 412? Explíquenle a los más jóvenes que a ellos eso no les tocó. La 4 era como una receta de cocina. Era Sí. unas guías de manejo para, por ejemplo, para crecimiento y desarrollo, para prevención de cáncer de mama, para manejo de hipertensión, del adulto mayor, del adulto joven. Creo que ahora es la 33, no sé qué es la nueva resolución. 3280. 3280. Entonces, ahora, segunda pregunta. ¿Quiénes conocen la 3280? ¿Qué es la 3280? Lo que antes era la 402, era como la mezcolancia de todo en un solo pedazo. Ahora la 3280 cogió por edades, digamos por grupos etarios o grupos de vida cada paciente. Entonces, por ejemplo, digamos que el paciente, el niño de tanta edad, entonces toca hacerle la ruta de niñez, que los exámenes que toca mandarles, Los visuales, cuando nace, el auditivo. Entonces, pausa. Angélica decía, la 412 era una receta cocina. Sí. La 3280 Es igualita. una receta cocina. Es distinta. Ya no va a ser un sancocho, voy a hacer un sudado. No, acá no es sancocho. Porque es que acá en la 3280 es la mujer y a la mujer toca hacerle todo lo que a la mujer en su ciclo de vida le corresponde. La 412 era más receta de cocina de que a esta tal cosa, a esta tal cosa. Eso también. Pero a mí me entra ahora porque lo dividieron más largo. Entonces a mí mujer tengo que entrar. Entonces ya antes lo dividía más en quinquenios. Ahora las edades son mucho más. Pero no es. Porque yo estoy diciendo, si usted es mujer de tantos años, haga esta lista de chequeo. Si usted es un niño de 7 años, haga esta otra lista de chequeo. Si usted es un hombre de 63 años, haga tal lista de chequeo. Si usted es una mujer y está en embarazo, haga tal lista de chequeo. Entonces, seguimos pensando bajo el mismo concepto. Nosotros sabemos que no es así, pero seguimos actuando bajo esa estructura. Entonces yo digo, queremos evitar el cáncer de mama, haga estas actividades. ¿Por qué? Porque ya dijimos que en este evento de series, en esta expectativa de estabilidad, si yo hago tal cosa, voy a evitar tal otra, para evitar. O sea que los programas de tamizajes también están basados en algo así, que dice pues que a partir de los 55, entonces empieza la mamografía, y si la mamografía no es concluyente, entonces la ecografía. Ajá. Desconociendo ese porcentaje, digamos, de cánceres que son heredofamiliares o inicio temprano. Pero claro, porque yo estoy parado en una expectativa de estabilidad. Si usted tiene una mamografía normal, usted no le va a pasar nada, tranquila. Porque esta expectativa, la palabra clave es expectativa, esta expectativa de estabilidad nos dice, si su mamografía fue normal, tranquila que usted nunca le va a dar cáncer y después va a ser. Pero sabemos que no es tan absolutamente cierto. Por eso me dice, esta es una expectativa de estabilidad. Tiene un cuestionamiento de base. No necesariamente es así, pero creemos que es así y montamos nuestros modelos de prevención pensando que es así. Pero el base también es difícil plantear también como políticas de salud pública solamente pensar o sea, siempre hay como que pensar a conglomerar lo más que se pueda. Ya obviamente pues para casos excepcionales de pronto colocar como subvías por ejemplo en esos casos de familiares y eso. Pero no para política pública es difícil como meterlo. Es difícil. Pero es que si hay Pero guía para heredofamiliar.
No, pero pilas lo que dice Sebastián, es que es difícil. Primero sí. Pero si, por ejemplo, yo que me muevo como lo del cáncer, sí hay una guía, o sea, sí hay una de prevención, y llama que es prevención y se basa más o menos en pero a usted... Pero pilas como lo entiende. Usted me dice, dentro de la misma expectativa de estabilidad, saca un subgrupito. Ajá, exacto, es así. Pero hago lo mismo, porque entonces también tiene una serie de pasos para prevenir la deformación. O sea, lo que hago es como subclasificar, pero la forma y la estructura de pensamiento sigue siendo la misma. ¿Sí o no? ¿Y cómo plantearlo de otra manera? No sé, esa es la tarea de ustedes que no los da futuro. Porque uno cree, pues Mi tarea fue entender esto. La tarea de ustedes es saber cómo no lo vamos a hacer así. Porque uno hasta que uno se sienta como hacer racional en esta frase, yo pensaba, por ejemplo, que la hipertensión era así multifactorial y que uno intervenía en varias cosas, pero no es la misma cosa. Piensa de la gallina pone el huevo se vuelve, se frita, se bate, lo que sea, Sí. pero si plantearlo de otra manera, es que lo que pasa es que es el modelo de pensamiento, la estructura de eso. Me parece complejo plantearlo de otra manera. Me parece bien complejo. Ajá. Exacto, pero eso se trata y ahorita les voy a tocar un ejemplo de cómo en este momento, o sea, cuando yo di la primera vez a esta clase yo no veía cómo. Pero en este momento yo tengo una cosa que no tenía la primera vez que di esta clase, que se llama inteligencia artificial. Y ahorita vamos a ver cómo la inteligencia artificial no lo sé hacer. Pero en este momento alguien ya lo debe saber hacer. No yo. Pero vamos a ver cómo esto se puede transformar. ¿Listo? Entonces, descansito, desayunito para comenzar a hablar.